Hola, bienvenidos a este espacio del especial de las 5.000 empresas más grandes de dinero. Hoy tenemos el caso de Hoteles Estelar, que preside el doctor Miguel Díez. Doctor Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos Enrique, ¿cómo está? Muy bien, muy amable por acompañarnos. Solo para tener una dimensión, ayúdenos a entender qué es Hoteles Estelar, cuál es su operación, en dónde están ubicados. Hoteles Estelar tiene 26 hoteles, de los cuales tenemos 23 en Colombia y 3 en el Perú, todos concentrados en la ciudad de Lima. Estamos en 11 ciudades en Colombia, en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Paipa, Ibagué, Villavicencio y Yopal. Antes de mirar los resultados del año 2022, doctor Díez, ayúdenos a mirar qué fue lo que pasó con los hoteles después de la pandemia. Ustedes fueron de los sectores que primero cerraron y que más tarde entraron. ¿Cómo hicieron? Nosotros en su momento teníamos 33 hoteles. De esos 33 hoteles cerramos la inmensa mayoría, tan solo 7 de ellos estuvieron abiertos en razón a que algunos huéspedes. En 2021 los resultados, digamos que fueron importantes gracias a que pudimos prepararnos durante la pandemia para esa reapertura. ¿Cómo les fue en el 2022? ¿Cómo fueron los resultados en materia de ingresos y utilidades? A ver, los cambios que nos trajo la pandemia para el sector de turismo fueron unos cambios muy interesantes, en el sentido en que la gente empezó a apreciar más su tiempo libre y estuvo viajando más a nivel nacional e internacional. Durante 2022 nuestra ocupación fue una muy buena ocupación. Cerramos el año con una ocupación del 69%, 10 puntos por encima de lo que estuvo 2019, que como usted recordará, pues fue el año histórico de la hotelería en Colombia. Con esa ocupación y una muy buena tarifa que tuvimos durante el año, nuestros resultados tuvieron un crecimiento muy importante, crecimos alrededor del 48% con respecto a lo que teníamos en 2019. O sea, ustedes recuperaron rápidamente el tema prepandemia. Sí, señora. Afortunadamente, digamos, para nosotros, gracias, como lo digo, a esa preparación y a esos ajustes que hicimos en toda la parte operativa, pudimos recuperar muy rápidamente los niveles de prepandemia. ¿Qué explica ese buen momento del turismo y del sector el año pasado? A ver, definitivamente el cambio en el comportamiento de las personas fue el factor determinante, pero segundo, digamos, hubo un factor muy importante también, y era la exención que teníamos en el IVA de la hotelería y en el IVA de los tiquetes, lo cual hace que para cualquier colombiano viajar a nivel nacional pudiera ser más atractivo. Ok. De todas maneras, el año pasado, a pesar de los buenos resultados, ustedes como el país y como a todos nos tocó un periodo duro en términos de algunos indicadores macroeconómicos. El tema de variables como la inflación, la tasa de cambio, las tasas de interés. ¿Cómo maniobraron un poco en ese ejercicio? Si quiere vamos una por una. ¿Cómo les fue con la inflación? Porque estaba el IPC y estaba el IPP. Sí, a ver, indudablemente que la inflación para nosotros tuvo un efecto importante. Toda nuestra materia prima pues está comprada a nivel local y mucha de ella viene con un componente dolarizado. Eso hace que nuestros costos se subieran de forma importante, pero digamos que gracias a algunas acciones de ahorro y por supuesto algunos ajustes en precio pudimos sopesar esas circunstancias. En el caso de la volatilidad del dólar, ¿cómo les pega? A ver, eso nos afecta de manera importante porque la inmensa mayoría de nuestras materias primas tienen algún componente en dólares en alguna medida de la fabricación. Pero donde más nos afecta, digamos, es en el tema de inversión en los hoteles. Nosotros de manera permanente estamos haciendo remodelaciones e inversiones en los hoteles precisamente para tener unos hoteles competitivos y a la vanguardia de la hotelería. Y la inmensa mayoría, ahí sí, de nuestros productos son en dólares, lo cual ha tenido unos aumentos muy importantes en precios, similar a lo que ha tenido los aumentos de los precios de la construcción. ¿Eso cómo se traduce para el consumidor final? A ver, hemos tratado, como lo dije, en la medida de lo posible, de buscar unos ahorros a nivel operativo
que nos permitan sopesar en alguna medida ese aumento, pero definitivamente hay una parte que no es posible compensar y los aumentos de precios en la hotelería han sido importantes, sin llegar a ser todavía a los niveles internacionales. Colombia durante muchísimos años fue una isla en los precios de la hotelería. Para darle un orden de magnitud, mientras un hotel en Colombia podía estar del orden de los $80 siendo un 5 estrellas, un 5 estrellas en el exterior no bajaría de 250, 300 hasta $350. Entonces, lo que hemos hecho es logrado, digamos, disminuir un poco la brecha sobre el mercado internacional, todavía siendo un destino muy económico tanto para colombianos como para extranjeros. ¿Tienen mucha deuda? Se lo pregunto por el tema de las tasas de interés. Indudablemente que la pandemia, sumado al proceso de expansión que tuvo la compañía en los últimos años, que fue un proyecto muy ambicioso, pasamos en alrededor de 10 a 12 años de tener 8 hoteles a tener 33 hoteles antes de la pandemia. Eso requirió un esfuerzo de la compañía y sumado a las pérdidas producidas durante la pandemia y digamos el capital de trabajo que teníamos para recuperarnos durante el año 2021. Eso hace que nuestra deuda sea una deuda importante, más es acorde, digamos, a una infraestructura como la que tenemos. ¿En este momento está esa deuda manejable, acotada? ¿Tienen alguna deuda en dólares? A ver, no. Nosotros tenemos únicamente la deuda en pesos, tenemos un crédito sindicado con 2 bancos del grupo en unas condiciones bastante favorables, pero que, dadas las condiciones hoy de la IBR, pues nuestro costo financiero se ha crecido en comparación contra lo que teníamos en 2019 o en 2020. Pasamos de los años de crecimiento del 21 y el 22, que fueron años bastante dinámicos en crecimiento, obviamente, de un rebote de la pandemia, y llegamos a este 2023 con una desaceleración. ¿Cómo arranca este año de desaceleración para Hoteles Estelar? A ver, el año 2023 yo lo dividiría en 2 partes. Digamos, este primer trimestre, donde la gente todavía venía con un entusiasmo del año 2022, y unos compromisos adquiridos ya sean familiares o de compras anticipadas, lo cual hizo que los resultados del primer trimestre fueran unos resultados muy importantes. Pero viene el cierre de Ultra, viene el cierre de Viva, preciso en Semana Santa, entonces eso hace que el segundo trimestre del año sea un segundo trimestre bastante golpeado, que cuando uno mira la sumatoria de esos 2 trimestres, o sea, el primer semestre del año, tenemos una disminución en la ocupación de 2 puntos porcentuales. ¿En cuánto cerró la ocupación? A ver, nuestra ocupación de este primer semestre cerró en el 65% versus un 67% que tuvimos en el primer semestre del año anterior, 2 puntos porcentuales por debajo. Ok, pero voy a ser de optimista y del vaso medio lleno, pero eso en comparación con el país debe ser una cifra bastante buena. Sí, la verdad que nos sentimos muy satisfechos con los resultados del primer semestre. La compañía ha crecido en primer semestre de 2022, comparado contra este primer semestre de 2023, ha crecido en un 22% sus ventas. Por lo tanto, digamos que hoy estoy satisfecho con eso. La preocupación es que el volumen pues, ha disminuido en ese 2%, donde la mayoría de la disminución se produce por efecto de los viajeros nacionales que han sido reemplazados con viajeros internacionales. Hoy por hoy Colombia ha crecido en alrededor de 1.800.000 visitantes extranjeros, mientras que el colombiano ha disminuido en 1.800.000. O sea que hoy estamos en unas cifras muy similares, reemplazando mercado. ¿Qué pasa con el turismo de interior de Colombia y el turismo del exterior? Usted me estaba haciendo la explicación de que se habían compensado, pero ¿cuáles son esas características que tienen esos consumidores del turismo local y del turismo que viene de fuera? Sí, a ver, el aumento del IVA para la hotelería, que no lo tuvimos en 2022 y se reimplementó en el año 2023, sumado al IVA del 19% versus el IVA del 5% que teníamos en los tiquetes aéreos, ha hecho que el viajero local
vea un aumento automático de casi el 20% en sus costos de viaje. Eso impactó, sumado, digamos, a la pérdida de poder adquisitivo de los locales debido a la reforma tributaria y toda la parte impositiva que hemos tenido, pues ha hecho que el viajero nacional vea mermadas sus posibilidades de viajar y busque destinos un poco más económicos y destinos alternos dentro del país. Situación contraria totalmente a lo que vemos para un viajero extranjero, donde con el dólar en las condiciones que está hoy, la hotelería y el destino Colombia es un destino económico para todos esos viajeros. Cuando comparamos los costos de viajar a Colombia versus los costos de viajar a Estados Unidos o viajar a Europa o a muchos otros países de Sudamérica o de Centroamérica, pues Colombia sigue siendo un destino supremamente económico. Ok. Le quería preguntar por un tema que usted me mencionó hace 2 minutos y es el tema de Ultra y Viva. ¿Qué tanto impacto tuvo eso dentro de la estructura del sector y particularmente para ustedes? A ver, yo creo que por primera vez en muchísimos años la Semana Santa, digamos, no estuvo llena a nivel nacional. ¿Por qué? Porque precisamente salen del aire estas dos aerolíneas que golpean muy fuertemente a los viajeros, y conseguir posibilidades de nuevos cupos en las otras aerolíneas en ese momento hizo que la Semana Santa se golpeara mucho en la hotelería. Y es algo que ha venido recuperando sus niveles en la medida que han pasado los días y las aerolíneas existentes han recompuesto sus rutas y han podido absorber ese número de asientos que tenían estas otras aerolíneas. Pero definitivamente la afectación es muy importante, y cuando vemos ese pequeño 2%, pues cuando lo miramos contra lo que veníamos por encima en el primer trimestre, pues eso llegó a ser hasta un 6% en esos meses. Okay. Es una afectación bastante importante. Estamos hablando ahí del transporte aéreo, pero hay otro tema que es el transporte terrestre. Hablando hace unos días con la presidenta de Colfecar, nos decía que ya se acercan casi a 500 los bloqueos que se han dado a lo largo del primer semestre de este año, obviamente en el transporte de carga, que también afectará el de pasajeros, y hay muchos temas de la naturaleza, el tema que pasó en Rosas, Cauca, a principios de año, lo que hemos visto con la vía al llano, lo que ha pasado en el puente Los Grillos, que se cayó, que comunica a Boyacá y Casanare. ¿Cómo los ha impactado a ustedes ese tema de los bloqueos y las restricciones viales por cuenta de los efectos naturales? Sí, a ver, en los destinos que son eminentemente terrestres, como es el caso de Villavicencio, digamos, los cierres nos afectan de una forma muy importante. En el caso de otros destinos que tienen un componente mayor aéreo, pues la afectación es menor. Pero definitivamente pues hay una afectación muy importante para ese turismo que ha pretendido reemplazar los viajes aéreos, que salen 20% más costosos, por la opción terrestre, pero tiene ese inconveniente del cierre de las vías, sumado a esa sensación de inseguridad o esa situación de inseguridad que estamos viviendo en algunas de las carreteras, donde la gente pues prefiere no viajar. ¿Cómo está viendo este segundo semestre? ¿Cuáles son sus expectativas para el cierre del año? A ver, nosotros tenemos unas expectativas importantes. Digamos, para nosotros lo que ha sido el mes de julio y el mes de agosto han venido cumpliendo las metas que nos hemos propuesto casi al 100%. Estamos alrededor del 98-99% de cumplimiento, lo cual, digamos, me siento satisfecho con esos resultados. Vemos con preocupación la disminución del volumen, porque como lo dije, pues ese segundo trimestre del año se vio muy afectado, y ahora lo que tenemos que ver es cómo este segundo semestre recupera la dinámica que traíamos de años anteriores, y esperamos cerrar cumpliendo el presupuesto. ¿Eso qué tanto representa en términos de crecimiento versus el 2022? ¿Un crecimiento de cuánto? Nosotros debíamos estar cerrando creciendo alrededor de un 22%. ¿Y le sigue apostando al 22%? Sí, señor. Sí. Okay. En estos últimos meses, como le digo,
quitando ya la afectación del segundo trimestre, vamos en ese crecimiento. O sea que le seguimos apostando a un cierre del año con ese crecimiento. Dentro del turismo, ¿qué es lo que más se está moviendo, doctor Díez? ¿El turismo corporativo, el turismo de las familias? ¿Qué se está moviendo más ahí? A ver, nosotros atendemos diferentes segmentos, donde definitivamente el corporativo, que venía muy lento en el año 2021, en la inmensa mayoría de las ciudades durante 2022 ya llegó a los niveles de 2019, con excepción de Bogotá, que se tardó un poco más en recuperarse, pero ya vimos en el último trimestre del año 2022 cómo Bogotá llegaba a los mismos niveles que tenía el 2019. Ya durante 2023, los corporativos han venido creciendo de una forma importante. Hoy las cifras del 23 superan las cifras de 2019 y de 2022 en el primer semestre. En el viajero individual, que es el vacacional o la persona que viene, digamos, a las ciudades a hacer vueltas o visitas familiares, temas de este estilo, digamos, hemos visto la disminución. Y esa es nuestra gran preocupación, cómo el corporativo está absorbiendo parte también de ese viajero individual que ha disminuido, que sumado al viajero internacional, pues compensa la situación. Ok. ¿El plan de inversiones, ustedes cómo lo tienen programado para este año, doctor Díez? A ver, en eso nuestra junta directiva y nuestros accionistas, digamos, han dado un apoyo irrestricto a todos los planes de ajuste y de inversión que hemos tenido en todos los hoteles. Nosotros fuimos una de las pocas compañías que durante la pandemia, con todas las dificultades que traía esa pandemia, nos atrevimos a hacer inversiones importantes en los hoteles, donde en su momento decidimos remodelar 2 de ellos, y fue lo que nos permitió precisamente esa apertura después de la pandemia y esos buenos resultados a lo largo de estos 2 años. Ese ejemplo lo han seguido todos nuestros otros hoteles, donde hoy ya tenemos casi el 80% de los hoteles llevados a condiciones mucho mejores de las que teníamos prepandemia. Por lo tanto, digamos, la decisión de la compañía es seguir invirtiendo permanentemente en los hoteles para mantenerlos actualizados y a la vanguardia en la hotelería colombiana. ¿El nivel de inversiones, doctor Díez, para un orden de magnitud, a cuánto asciende? A ver, el año pasado invertimos alrededor de 25.000 millones entre hoteles propios y hoteles operados. Y ese es el orden de inversión que podemos tener en los próximos años. Ayúdeme a entender la figura de hoteles propios y hoteles operados. Sí, a ver, es muy usual en la hotelería que los hoteleros somos operadores de hoteles de terceros. Y lo raro en la hotelería es las compañías como nosotros, donde somos dueños del 100% de los hoteles. Entonces, caso como el Intercontinental de Cali, caso como la Fontana en Bogotá o caso como el Estelar Cartagena de Indias, son el 100% de propiedad de Hoteles Estelar. Y hay otros hoteles donde tenemos menores inversiones que pueden ir desde el 73% hasta el 10% del valor del inmueble, y el resto pertenecen a propietarios, donde nosotros en nuestro portafolio tenemos cerca de 2.000 propietarios independientes de hoteles, ya sea por modelo de acciones o ya sea por habitaciones individuales o por derechos fiduciarios. Entonces, ahí es donde dividimos hoteles propios de hoteles operados. En este momento, ¿me recuerda usted la cifra que tenían que tienen de hoteles en operación? 26 hoteles, 23 en Colombia, 3 en el Perú. Ok. Inicialmente, antes de la pandemia, eran 33, ¿cierto? 33, sí, señor. De 33 bajamos a 26. ¿Han pensado volver a ese número de 33? Sí, yo creo que las cifras hoy en día nos permiten vislumbrar a futuro unas cifras interesantes para la hotelería. Por lo tanto, estamos ya desde principios del año mirando posibilidades de expansión en Colombia y en el exterior. ¿Hay algunos mercados que le interese llegar? Sí, específicamente estamos ya en Pereira, digamos, con un proyecto que ya está en fase de desarrollo, y estamos mirando algunos otros destinos más turísticos, aprovechando precisamente ese boom de Colombia
donde el extranjero está viniendo a esos destinos alternativos, llamemos. ¿Y esos que son ecoturismo? Sí, más turismo de naturaleza, como puede ser, digamos, los llanos orientales, puede ser las grandes lagunas que tenemos en el país, como puede ser Guatapé o Calima, llamemos ahí La Guajira, Alta o Baja, ¿sí? Colombia tiene una serie de atractivos y de naturaleza diferente que es muy atractiva para el extranjero que quiere buscar nuevos destinos no tan citadinos, sino más de naturaleza. Ya para terminar, doctor Díez, quisiera conocer su opinión sobre los retos que vienen y se lo pregunto básicamente por dos muy puntuales. Uno que usted ha mencionado insistentemente, que es el tema tributario. El cambio de la reforma tributaria, lo que impactó tanto en los tiquetes aéreos como en el tema de hotelero, y la discusión de la reforma laboral. ¿Qué tanto le están pegando esas dos reformas o le podrían pegar al sector hotelero y particularmente a ustedes? Sí, a ver, el primer punto es la parte tributaria. Yo creo que es algo que nos afecta de forma importante a la hotelería. ¿Por qué? Porque nuestro comprador, como lo dije, en su inmensa mayoría son personas individuales, no compañías. Tenemos una mezcla del 50-50, donde ese 50% de empleados han sufrido, digamos, una merma en sus ingresos producto de la retención en la fuente. Donde los efectos de la retención los estamos viendo es en este segundo semestre. En el primer semestre no lo alcanzamos a ver de forma plena. Entonces la gente está viendo hoy mermados sus ingresos y por ende empieza a hacer recortes en la parte correspondiente a viajes y entretenimiento, que son los primeros que se disminuyen. Las compañías en los diferentes sectores, pues lamentablemente no van tan bien como en años anteriores y eso hace que se produzcan también recortes de personal, lo cual hace que también disminuyan nuestros viajeros, pero también ellos tienden a buscar unos recortes en sus gastos producto de los viajes corporativos, que aún no lo hemos visto, pero que creemos que se va a presentar. Y donde definitivamente tenemos que compensar esa situación es con ese viajero extranjero que está viniendo al país. Y definitivamente pues la reforma laboral, yo creo que de presentarse tal como la hemos visto, digamos, va a tener unas graves afectaciones para el empleo en nuestro sector, porque recuerden ustedes que nosotros somos, digamos, un sector que trabaja 7 días de la semana, 24 horas al día, donde cuando una persona va a un hotel y quiere pedir un room service a las 12, 1 de la mañana, pues nosotros debemos proveer ese servicio y por ende tenemos que tener personal durante los 3 turnos. Eso hace que la parte de recargos nocturnos y demás se nos encarezca de una forma importante. Doctor Díez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación, muy amable por su tiempo. Con muchísimo gusto. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en estas conversaciones de las 5.000 empresas de dinero, las más grandes del país. Nos encontramos en una próxima oportunidad.